contarles que estamos muy contentos como superintendencia, dado que todas las jornadas técnicas que hemos tenido harta participación ciudadana, más de 2000 profesionales conectados y eso nos tiene muy contentos. También recordarles que ya estamos en esta cuarta jornada. Hoy día vamos a ver los pliegos más específicos. Ya en las primeras jornadas, ¿qué es lo que vimos? Vimos todos los pliegos que regulan la parte general del reglamento, es decir, todos los pliegos que aplican en general a todas las instalaciones, y ya desde hoy día partimos con los pliegos que son específicos a ciertas instalaciones. El primer pliego que vamos a ver hoy día va a ser el pliego de instalaciones de uso general, que es el pliego que principalmente está enfocado en instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales. ¿Ya? Y el segundo pliego que pretendo mostrar hoy día es el instalaciones especiales, y ahí vamos a ver cómo se regula este pliego. Antes de comenzar, recordarles, como decía María Isabel, que para nosotros es súper importante el tema que puedan llenar su encuesta, y porque para nosotros eso, cada vez que terminamos una jornada, revisamos la encuesta para ir mejorando. Estamos muy contentos que más del 99% valora lo que estamos haciendo y nos motiva a que sigamos trabajando en esta línea y que a futuro tengamos más seminarios como este, porque consideramos que ha sido valorado por ustedes y que realmente aporta lo que estamos haciendo. Entonces, en eso estamos contentos, por eso es importante que llenen esa encuesta porque nos sirve para ir mejorando día a día. ¿Ya? Lo otro importante también es que mantengan actualizados siempre sus correos electrónicos del e-declarador, porque es la forma que tenemos como superintendencia de comunicarnos con ustedes. La mayor invitaciones, todas las invitaciones que se mandaron por correo a todos los instaladores eran los que estaban registrados en el e-declarador, por lo tanto es importante que esa es la forma de mantenernos comunicados y poder invitarlos a los siguientes seminarios que podamos tener. ¿Ya? Ahora voy a pasar directamente a la presentación. Como les contaba, el día de hoy vamos a presentar el pliego de instalaciones de uso general. Este pliego principalmente en qué está enfocado, este es el esquema que se ha presentado en todas las charlas. Consiste en mostrar cuál es el pliego específico que estamos analizando el día de hoy, comparándolo con la norma anterior. Si vemos la norma anterior, hablábamos del capítulo 11, donde hablábamos de instalaciones habitacionales. Entonces, este pliego va a estar enfocado específicamente en ese tipo de instalaciones de uso general. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, igual que todos los pliegos, establecer los requisitos de seguridad y operación que deben tener las instalaciones de uso general. Bueno, ya recordarles que la instalación de uso general es todo lo que es del medidor hacia adentro, ¿ya? Y el campo de aplicación es a todas las instalaciones de uso general, independientes sean de baja o media tensión, no hace esa separación. Si ahora entramos a analizar el pliego, vamos a ir viendo cuáles son los aspectos más importantes de este pliego, desde los aspectos generales hasta los aspectos específicos, pero vamos a destacar cuáles son los más importantes. Si analizamos los aspectos generales, ¿qué podemos destacar? Que lo primero que trata de establecer la norma o establece la norma es que lo que va a regular son todos los circuitos o instalaciones de alumbrado. ¿Y qué le llama alumbrado? Circuitos de iluminación y enchufe. ¿Por qué quise destacar esto? Algunos consideran, oye, si eso es obvio, pero todavía de repente se entiende, nos llegan consultas muchas veces de profesionales o personas que hacen consultas a nuestra página web donde nos preguntan si el circuito de enchufe es de fuerza. Algunos consideran que la iluminación es solo alumbrado y fuerza lo consideran como enchufe. Entonces eso es lo primero que quiero aclarar, que las instalaciones de alumbrado que cubre todos los circuitos de iluminación y enchufe. ¿Ya? El otro aspecto importante que destaca los aspectos generales de esta instalación es que no se pueden declarar potencias futuras. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba acá? Habían instalaciones que muchas veces eran conocidas como plantas libres. ¿En qué consiste? En que en un edificio te dejan una planta totalmente libre e instalaban solo un tablero, ¿ya? Y ese tablero tenía todos los circuitos proyectados que a futuro se iban a montar y se declaraba la potencia solamente. Y no existía instalación agua abajo. Entonces, eso no se puede declarar. Una planta libre se tiene que declarar a través de un empalme provisorio o una instalación provisoria. Y una vez que se construya en la oficina, se haga la instalación, se puede declarar en forma definitiva. Por eso acá deja claro que tú no puedes declarar en tu diagrama unidad, en tu cuadro de carga, un circuito que no existe. O sea, puedes instalarlo, sí, pero va a tener cero carga asignada.
Eso quiero que quede claro, que se pueden hacer, yo puedo dejar circuitos disponibles en mi tablero, sí, para que se ocupen a futuro, pero siempre voy a tener asignada una potencia cero. ¿Ya? Cuando se construyan, tengo que asignarle la potencia. Lo otro con respecto si entramos a ver ya el tema de canalizaciones, lo primero que establece es que las uniones y derivaciones siempre tienen que hacerse dentro de caja. ¿Ya? Que no se permite hacer alimentación de centro a centro sin que exista una caja de derivación. Lo otro importante establece que se permiten hacer uniones o derivaciones dentro de cajas de aparato solo cuando utilicen cajas de derivación. Es decir, por ejemplo, un enchufe. Yo no puedo hacer derivación de centro a centro de un interruptor que no tenga una caja de derivación. ¿Ya? Es decir, que son los interruptores que van embutidos o la caja que yo utilice sobrepuesta que me permita hacer derivaciones. Pero también la norma establece cuántas derivaciones yo puedo hacer de esa caja. ¿Ya? Algunos confundían en que la derivación que establecía la norma anterior, que decía que yo puedo salir de una caja a otra, y decía con un máximo de 3, algunos pensaban que yo tenía una caja, llegaba, podía salir a otro enchufe y que esas eran las 3 derivaciones máximas que pide la norma. Pero ese no era el espíritu de la norma, por eso acá se redacta de otra forma, diciendo que, mira, tú puedes salir de una caja, es decir, yo tengo un enchufe, salgo a otra caja de un enchufe, y de esta caja yo puedo tener máximo 3 derivaciones, o ocupar 3 entradas o salidas. Es decir, que la primera, la que trae la alimentación, puedo salir al enchufe que está al lado o puedo salir a otro enchufe, pero no podría ocupar una cuarta salida. ¿Ya? Eso es lo que establece. Yo lo puedo ocupar máximo ocupando 3 salidas por caja. Otro aspecto importante está dado con los interruptores, que principalmente lo que regula acá son todos los interruptores que están principalmente ubicados en cajas de escala, en pasillos de edificios habitacionales, oficinas, multitiendas, servicios generales y todas las instalaciones consideradas local de reunión de personas. Establece las salas eléctricas donde están ubicados los tableros. En todas estas salas la norma me exige que los interruptores que comandan el centro de alumbrado de esos recintos tiene que tener una luz luminosa que me permita ubicar el interruptor cuando es de noche. ¿Ya? Entonces, en estos lugares, por ejemplo, en un pasillo de un edificio, si yo voy a tener interruptores, esos interruptores tienen que tener esas luces para yo poder ubicarlos de forma fácil. ¿Ya? Eso es lo que pide la norma. Eso no existía antes. ¿Ya? También dice que está prohibido adosar interruptores o enchufes. ¿A qué nos referimos con este artículo? Principalmente a estos módulos. Porque se acostumbraba a usar estos módulos principalmente en oficinas. Principalmente las oficinas muchas veces tienen separadores modulares que van colocando para separar los diferentes puestos de una oficina y se acostumbraba a usar esas estructuras para montar este tipo de interruptores o enchufes muchas veces sin la caja respectiva. ¿Qué pasaba? Que con el tiempo perdía aislación y muchas de esas estructuras quedaban energizadas con el tiempo. Entonces, acá se dice, oye, usted no puede ocupar estos interruptores adosados a una estructura menos una estructura metálica sin ocupar la caja respectiva. ¿Ya? Eso es lo que regula acá la norma. Te dice que lo puedes hacer solo cuando utilices canalizaciones que están diseñadas para eso. Por ejemplo, las molduras y molduras que están diseñadas para que yo monte el enchufe en esa moldura o bandeja o en los mismos pilares de servicio. Ahí no corre esa condición. Está enfocado en otro aspecto. Otro aspecto está relacionado con el interruptor enchufe. ¿Ya? Acá le dimos hartas vueltas al tema del interruptor enchufe. Primero lo buscamos si era una condición que se establecía en otros países. Lo conversamos también con los comités internacionales, por ejemplo, de la IEC, también gente de la NFPA, donde para ellos no existía este tema del interruptor enchufe. Sí nos dimos cuenta que se ocupa en países latinoamericanos, pero no en normas internacionales. Sin embargo, para ellos tampoco existía una lógica de que se prohibiera tanto, porque decían cuál es la lógica, en otras normas no se regula, entonces no es que ni se prohíbe ni se utiliza, el tema es que no se utiliza, por eso no se regula. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que viene la norma? A decir, mira, sabes que nosotros vamos a permitir los interruptores de enchufe, tal como lo permitía la norma anterior, pero se agrega a las diferentes instalaciones de la norma anterior, que eran casetas, kioscos, portería, que era lo que estaba antes, se agrega la utilización en baños.
¿En qué baños? En viviendas que tengan superficies menores a 30 metros cuadrados. ¿Por qué se incorpora acá? Era una de las observaciones y peticiones que se hacían, era porque muchas de las construcciones hoy día son construcciones más pequeñas y los baños cada vez son más pequeños. Y al ser los baños más pequeños, el área de seguridad que tú tienes respecto a la zona de baño cada vez es más grande y no te va quedando espacio para colocar un interruptor o un enchufe. Por eso dice que solo en superficies menores a 30 metros cuadrados se va a permitir instalar un interruptor enchufe. Dice que tanto el enchufe como el centro de alumbrado que comanda el interruptor tiene que estar protegido por diferencial. Entonces ahí un peligro no va a haber, porque efectivamente están protegidos con una protección diferencial. Con respecto a las canalizaciones, si ahora miramos las canalizaciones, lo primero que establece la norma, que algo que establecía la norma anterior, pero no era tan clara, o sea, no era tan directo, porque la norma anterior siempre estableció que los conductores que montaban los centros no podían quedar sometidos a esfuerzos mecánicos. Por ejemplo, lo que vemos acá, este centro de alumbrado nunca se debió permitir, porque la norma anterior decía que los conductores nunca pueden quedar metidos a esfuerzos mecánicos, es decir, si yo tiro esta luminaria o soporto la luminaria, no puede quedar el conductor soportando la luminaria. Por eso acá se hace mucho más claro en decir que todos los conductores eléctricos que no pueden ser soportes de las lámparas, es decir, las lámparas tienen que tener su soporte mecánico en forma independiente de los conductores. Por lo tanto, es algo más parecido a lo que estamos acá. Este es un ejemplo que saqué de internet nomás, pero hay diferentes luminarias que lo que busca es que no pase esto, que los conductores queden soportando la luminaria. ¿Ya? Que lo otro nuevo que trae la norma es lo que está acá abajo. Dice que todos los centros de iluminación tienen que terminar con una caja de derivación. ¿Ya? No pueden terminar en punta tubo, tienen diferentes nombres que se ocupan, pero no puede terminar de esta forma, ¿ya? No puedo terminar con los conductores de esta forma. ¿Por qué no puede terminar? Ustedes se preguntarán de esta forma, porque varios reclamos que se recibieron eran que los usuarios con el tiempo empezaban a ir cambiando el tipo de luminaria y cada vez que lo cambiaban iban cortando este conductor y después era imposible hacer una conexión en estos puntos. ¿Ya? Por lo tanto, acá la norma se establece que todos los centros deben terminar en cajas de derivación, que es algo que se utiliza en todas las normas internacionales en esa materia, ya que los tubos deben terminar en una caja, no pueden terminar de esta forma, y en esa caja es donde se hacen las conexiones, es decir, que me llega la alimentación acá y yo acá puedo hacer todas las conexiones. ¿Qué otro punto está en la norma que es importante? Que dice que todos estos centros de iluminación tienen que incluir el conductor de tierra. Es decir, que acá se acostumbra a dejar el rojo y el blanco, no sirve, tiene que dejar el conductor de tierra. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si voy a colocar un soquete, sí, pero es lo que se va a colocar en el momento y después el usuario cuando quiera cambiar esa lámpara, él no tiene la posibilidad de colocar un tercer cable de protección. Si está el cable lo puede hacer, si no, no lo va a poder hacer. Entonces, la norma establece que estas cajas de derivación de centro de iluminación tienen que llegar con el conductor de tierra para que el usuario, cuando cambie su luminaria, pueda tener y conectar la tierra. ¿Ya? Eso está aquí está claro, en ese punto es donde, si los que les gusta ver los puntos específicos, aquí está donde lo pueden encontrar, dice todos los centros iluminados deben contar con tierra de protección. Lo otro que la norma regula son la cantidad de conductores que van en las cajas de derivación. ¿Ya? Dice que cualquier caja de derivación que tenga un volumen igual o inferior a 400 centímetros cúbicos, que son todas las cajas que utilizamos en instalaciones domiciliarias, dice que no puedo alojar más de 12 conductores y que ninguno de ellos hasta 8,37, es decir, que no puedo tener ningún conductor que supere 8,37. ¿Ya? También regula que no puedo ocupar más de 5 entradas de la caja, es decir, puedo ocupar solo 5 entradas de esta caja, aunque tiene varias perforaciones, me va a permitir solo ocupar máximo 5. ¿Ya? En el caso que llegue a usar conductores de sección superior a 8,37, nunca podré ocupar más del 25% del volumen y nunca podré tener más de 12 conductores. Eso en aspecto de cómo se regula el tema de las cajas de derivación. ¿Ya? Vamos de las partes generales y después vamos a ir a las partes específicas de este pliego. ¿Ya?
Los otros aspectos generales en tableros, que es lo que establece que no se permite la instalación de tableros donde en dormitorios, baños, lavaderos, closets que no estén destinados para el uso eléctrico o lugares que sea difícil de acceso. Ustedes dirán, pero eso no es nada nuevo. Sí, lo único diferente es que acá antiguamente también se prohibía en cocina. ¿Ya? ¿Por qué se preguntarán que eliminamos cocina? A algunos no les parece que eliminaron cocina, pero se daba que existían muchas diferencias porque hoy día las construcciones que se están dando son cada vez construcciones de concepto abierto, es decir, que no hay una separación entre la cocina y el resto de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Muchas veces no se sabía dónde estaba el límite y se producían diferencias entre el instalador y el fiscalizador. Dado esas diferencias, lo que hicimos fue investigar cómo se trataba esto en normas internacionales, lo conversamos con los comités y los expertos nos decían que para ellos no existía una limitación de colocar, por ejemplo, el tablero en diferentes zonas, que para ellos la lógica era que el tablero, para eso tiene un IP. Si yo lo voy a colocar en la cocina, lo voy a colocar en el baño o en el lavadero, tiene que tener una IP. Incluso los expertos decían, oye, para mí yo prefiero que un tablero esté en la zona de lavado porque esté ahí para que los usuarios lo puedan ver ahí mismo. Pero acá, como partimos de a poco, porque lo que primero quisimos hacer el tema de la cocina, ya que todavía no esté, considero que todavía no creemos que es necesario que un tablero esté en el dormitorio. En el baño tampoco creemos que todavía están las condiciones que se den en los baños, principalmente porque creemos que no es correcto que esté ahí. Tal vez a futuro se evalúe el tema que esté en el lavadero o no, ¿ya? Pero hoy día sí se deja abierto que puede estar en la cocina. ¿Ya? Para eso el tablero tendrá que cumplir con el IP necesario para estar en ese lugar. También dice que no se puede utilizar las protecciones eléctricas como elemento de maniobra para encender o apagar las luces. ¿Ya? No, en ninguna parte. Esto aplica para todos los alumbrados, incluso para los locales comerciales, que muchas veces se ocupan los automáticos para prender las luces. Eso está prohibido, no se puede hacer. Con respecto a tableros, siguiendo con el mismo tema de tableros, que dice que todo tablero de general o de distribución tiene que contar con una protección general de corte más omnipolar, ¿ya? Por eso el corte omnipolar, es decir, que si es monofásico, tiene que cortar el neutro, tiene que ser bifásico, y si es trifásico, también va a tener que cortar el neutro, ¿ya? Entonces, eh, siempre tiene que existir esa protección general, pero nos dice que tenemos que cumplir con la condición que nosotros vimos la semana pasada en los pliegos de tablero. ¿Se acuerdan cuál era esta condición? Era que estaba condicionado a la cantidad de circuitos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi casa tengo hasta 3 circuitos, me eximo de tener una protección general, por lo tanto me eximo de tener esa protección de corte omnipolar. Si tengo más de 3 circuitos, voy a estar obligado a tener una protección general. ¿Ya? El tema de las luces piloto, estas son las luces pilotos que uno espera que se instalaran en los tableros domiciliarios, no las luces que van afuera montadas en la tapa. Uno espera que el usuario, cuando tenga un problema, vaya a su tablero, lo abra y vea si la luz está encendida y vea si el problema es interno o es externo. ¿Ah? Ese indicador va a poder saber si el problema es de la red de distribución o el problema es de un circuito interno que tiene problemas. También dice que esta luz es solo obligatorio cuando tenga más de 3 circuitos en instalaciones domiciliarias. Esas son las condiciones que me exigen para un tablero. Eh, Principalmente, otra condición que establece ya para las protecciones, dice que cada circuito que forme parte de la instalación tiene que tener un interruptor magnetotérmico adecuado a la capacidad de transporte de los conductores. ¿Ya? También tiene que ser adecuado para proteger los equipos y accesorios o aparatos que forman parte de este circuito. ¿Ya? Entonces, aquí lo principal siempre, el objetivo principal de los circuitos de este tema es que el conductor siempre tiene que quedar protegido por la protección magnetotérmica. ¿Ya? Ese es un tema fundamental para la instalación y algo crítico en una instalación que puede generar peligro cuando el conductor no queda protegido por su protección magnetotérmica. ¿Qué es lo diferente que establece acá? Es que dice que todos los elementos que se conectan tienen que protegerse con esta protección. Por ejemplo, si yo tengo acá un enchufe y ese módulo de enchufe me soporta 10 amperes y yo acá tengo una protección de un circuito de 40 amperes, ¿queda protegido ese módulo? Realmente no queda protegido.
muchas de las fallas que se han generado se producen por puntos calientes o que se empiezan a derretir estos enchufes, y en algunos casos han llegado a generar hasta fallas que pueden provocar un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si el enchufe no soporta la capacidad del circuito, la protección nunca va a ver que este enchufe tiene una sobrecarga, ¿ya? Porque se acostumbra de repente a sacar alargadores y ir colocando muchas más cargas, y el enchufe no va a ver, él solo dice, oye, yo estoy preparado para 10 amperes, pero la protección va a dejar pasar 40. Entonces, esto es lo que establece que el circuito tiene que verificar que los elementos que voy a conectar al circuito queden protegidos por esa protección. También establece que todos los circuitos de alumbrado y enchufe deben quedar protegidos con una protección diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperes. ¿Ya? Es decir, que ahora todos los circuitos, no solo los de enchufe, deben quedar protegidos por un diferencial. Acuérdense que lo primero de la norma dicen que deben quedar protegidos. Algunos me preguntaban, oye, ¿eso significa que tengo que tener un diferencial para cada circuito? No, la norma dice que todos los circuitos deben quedar protegidos. No dice que es por circuito, sino que todos ellos deben quedar protegidos. ¿Cómo se ve el tema del uso del diferencial? Lo vamos a ver acá. ¿Qué establece la norma? Dice que todos los dispositivos de protección, o sea, todos los dispositivos protectores diferenciales deben quedar protegidos para la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Ya se dice que la corriente nominal del diferencial debe ser, que la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección magnetotérmica agua arriba. Que la primera alternativa te está diciendo es que el diferencial debe quedar protegido por la protección que está agua arriba. Es decir, que en el caso que el diferencial sea de 40, la protección que está agua arriba puede ser de 40 o inferior. Ya puede ser de 25, de 32, pero no puede ser superior a 40 porque no estaría protegiendo el diferencial. Pero la norma también establece otra alternativa que dice, también se aceptará también que la suma de las corrientes de las protecciones magnetotérmicas agua abajo del diferencial no supere la capacidad nominal del diferencial. Por ejemplo, aquí yo tengo un diferencial que me dice que es de 40 amperes y tengo dos protecciones asociadas, agua abajo del diferencial, que son de 10 amperes y de 20 amperes. La suma me da 30 amperes, por lo tanto, yo no necesito colocar una protección agua arriba y esos dos circuitos me quedan protegidos por el diferencial. Y ese diferencial cumple con la condición que queda protegido para la sobrecarga y el cortocircuito, porque el cortocircuito lo va a proteger acá y la sobrecarga nunca, en el caso, la peor condición, va a superar los 30 amperes y el diferencial soporta 40. Ya, esa es una condición. ¿Cuál es la otra condición? Por ejemplo, si yo tuviera 16 amperes por cada uno de los circuitos y tuviera un diferencial de 25 amperes, acá tengo 32 amperes. Por lo tanto, no se cumple la condición que estábamos viendo acá abajo, que la suma de las corrientes sea inferior a la corriente nominal. Entonces, ¿qué debo hacer en esa condición? Debo instalar una protección general, una protección agua arriba, que me encargue de proteger el diferencial. Por ejemplo, acá se instala una protección de 25 amperes y la capacidad nominal del diferencial es de 25 amperes. ¿Ah? Entonces, esta es otra forma, que es la primera que está arriba, es como yo debo protegerlo. Y ahora ustedes se preguntarán ya, pero este es un ejemplo, pero ¿cuántos diferenciales puedo asociar a un diferencial? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un diferencial acá de 40 amperes y pongo puros circuitos de 6 amperes, ¿podría tener todos los que yo quisiera hasta llegar a 40 amperes? No, no es así. La norma solo permite que un máximo de 3 circuitos estén asociados a un diferencial. ¿Ya? Eso es lo que la norma establece. No permite que sean más. Entonces ya vimos cuántos eran, de la forma que se seleccionaba el diferencial, cómo se protegía y hasta cuántos circuitos pueden proteger un diferencial. ¿Qué es lo otro que la norma establece? La norma establece que todos los circuitos que el instalador debe asegurar o el profesional debe asegurar la selectividad y coordinación de protecciones. Acuérdense que la selectividad está relacionada con las curvas de operación y la coordinación con el tema del cortocircuito. ¿Ya? Que la protección no se quede pegada cuando existe un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que es importante? Le dice que la selectividad y coordinación de protección, el instalador o profesional deberá hacer un estudio de selectividad y eso se pide en la memoria técnica.
¿ya? Y en aquellos casos que el instalador no haga estudio porque no se requiere, él podrá usar como referencia las curvas tipo B para los circuitos de iluminación, las curvas tipo C para enchufe, las curvas lentas para las protecciones generales y las curvas tipo C para los circuitos electrónicos, y ahí están las otras curvas para guardamotores. ¿Ya? Acá me han preguntado varios por este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos confunden porque creen que, por ejemplo, al tener una protección de 40 amperes agua arriba y a tener una protección de 10 amperes en el circuito, yo con eso garantizo que la protección de 10 amperes va a operar. ¿Ya? Eso no es así. Yo lo que debo ver es las curvas de operación. Por ejemplo, yo podría tener una protección de 40 amperes rápida, una B, y podría tener una de 6 amperes lenta, y ante un cortocircuito me va a operar primero la curva rápida, es decir, la de 40 amperes, aunque el circuito estuviera protegido con 6 amperes. Por eso es importante siempre ver estas curvas de operación donde establece cuántas veces, acuérdense que la corriente de cortocircuito o se genera varias veces la corriente nominal en un tiempo determinado, y ese tiempo es el que determina cuándo actúa qué protección actúa primero. Por eso era importante que si yo en mi empalme tuviera una protección rápida, no me servía nada tener protecciones lentas agua abajo, porque no está relacionada con la capacidad de amperes de la protección, está relacionada con la curva de la protección. Entonces, acá es importante que los instaladores hagan este estudio, ¿ya? Si no se hace, acá abajo hay una referencia a cómo debería utilizarse estas protecciones. La B para iluminación, la C para los circuitos. ¿Qué es lo que busca? Es que cuando existe una falla, el que opere sea el circuito donde se generó la falla y no opere la protección general, y menos la protección del empalme, porque yo siempre debería tener la falla asociada al circuito donde se generó, ¿ya? Esto es lo que establece la norma. Si analizamos ahora desde el punto de vista de cómo se regulan los circuitos, ahora vamos a empezar a ver cómo se consideran las condiciones que hay que considerar para determinar los circuitos. La cantidad de centros que es posible instalar se determinará por la suma de las potencias unitarias de cada uno de los centros conectados al circuito, pero se deberá dejar, solo se podrá ocupar el 90% de la capacidad del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo la suma de varios centros, imagínense, tengo varios centros de iluminación o de enchufe, da lo mismo, pero la suma de esos centros me da 10 amperes. Y yo digo, voy a utilizar una protección de 10 amperes. Y la norma te dice, no, pues, porque usted solo puede ocupar el 90% de la capacidad. Es decir, que yo debería ocupar la protección que sigue. Ahora, un ejemplo, si yo tuviera el mismo circuito, pero tuviera 9 amperes, ¿yo puedo ocupar la protección de 10? Sí, porque me pide que deje el 10% disponible, ¿ya? Y ese 10% disponible es 1 amper, sí me da con los 9. Entonces, eso es lo que la norma establece, que yo no puedo que la suma de todos los centros me dé justo 10 y coloque una protección de 10. No, siempre tengo que dejar una capacidad disponible de del 10% de la protección, ¿ya? Acá lo dice al revés, es decir, que yo solo puedo ocupar el 90% de la protección. También establece que las potencias, cuando yo voy a determinar mi instalación interior, cuáles son las potencias, siempre debo ocupar las potencias de los artefactos de iluminación. Si yo no desconozco la potencia de mi artefacto y solo tengo un soquete, yo mínimo tengo que considerar 100 watts, ¿ya? Ahora en los enchufes, acuérdense que los enchufes anteriormente decía que era 150 watts de potencia, ahora la potencia de los enchufes se sube el mínimo a 250. Si yo conozco la potencia de la carga que voy a conectar en el enchufe, coloco la potencia, pero nunca puede ser inferior a 250 watts de potencia. ¿Qué es lo otro? Siempre existía una confusión en que hoy los 150 son por cada módulo del enchufe, es decir, que si tengo 3 módulos es 150 por 3, si tengo 2 es por 2. Ya, por ahora la norma dice no, que primero no son 150, son 250. Y ahora da lo mismo si el enchufe es triple, si es doble o es un módulo, el enchufe mínimo debe ser 250, ¿no? Eso lo establece el mínimo. El instalador puede colocar más, sí puede hacer más, puede colocar más potencia, pero no puede colocar menos. Con respecto al tema de eh, con respecto al tema de la vivienda, esto es algo nuevo que se establece,
primero dice que cualquier vivienda, todas las viviendas, independiente de la potencia que usted la proyecte, porque sea estas viviendas pequeñas, de poco espacio, el empalme de esa vivienda nunca podrá ser inferior a 25 amperes. Si recordamos el primer día cuando hablamos del pliego de empalme, decíamos, oye, la potencia declarada nunca va a poder ser, el empalme que yo solicite nunca va a poder ser superior a la potencia instalada que yo declare. Ustedes me puedan decir, oye, si yo declaro una potencia, no sé, menor de 25 amperes para una casa, se va a contradecir con lo que decía el otro pliego, porque decía que yo solo puedo pedir una potencia inferior a la instalada, igual o inferior. Y yo estaría declarando menos potencia. ¿Qué pasa con eso? Pero ese mismo artículo que dice de la forma en que se determina los empalmes, dice que se efectúan los empalmes de vivienda y referencia específicamente a este punto, ¿ya? Porque este punto es independiente de la potencia que usted declara por una casa, el empalme mínimo de una casa tiene que ser 25 amperes, el alimentador mínimo tiene que ser de 4 milímetros que va entre el empalme y el primer tablero de la vivienda. Ya con eso garantizamos que el usuario va a siempre poder hacer su aumento y va a tener una potencia que hoy día se condice con las realidades de hoy día. Hoy día pensar que una casa pueda tener un empalme de 10 amperes o de 15 amperes con un hervidor va a tener problemas, ¿no? Entonces, eso hoy día es una condición que establece cuál es el empalme mínimo. Después empezamos a repetir, pero ahora lo específico estamos en el artículo 5.2 que regula exclusivamente el tema de viviendas. Ya anteriormente vimos todo lo que era general para instalaciones de uso general, ahora entramos al 5.2 que es exclusivamente para el diseño de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que parte diciendo? Que el empalme nunca va a poder ser menor a 25 amperes, que el alimentador mínimo es de 4 milímetros, establece que siempre debe existir una protección de corte unipolar y me referencia al punto anterior donde hablábamos que el mínimo de 3 circuitos. O sea, si tengo más de 3 circuitos, tengo que utilizar protección general, si no, no la tengo que utilizar. Ya, y acá me empieza a establecer una serie de condiciones de cómo debo diseñar las instalaciones de vivienda. Lo primero que me dice que debo proyectar como mínimo 2 circuitos en la vivienda, que sean de superficies menores a 30 metros cuadrados. Es decir, si la superficie es menor a 30 metros cuadrados, no puedo tener un circuito en la vivienda, tengo que tener mínimo 2. ¿Ya? Después me dice si la vivienda es de más de 30 metros cuadrados, tengo que tener mínimo 3. ¿Ya? Esta es como regla general. Después van a ver que vamos a ir exigiendo diferentes condiciones, ¿ya? Pero esto es lo primero que parte diciendo. No pueden ser menos de 2 o menos de 3, depende de la superficie. El otro punto que establece es que dicen que todos los circuitos deben estar protegidos por diferencial, mediante un protector diferencial y una sobrecarga. Es como ahora entramos netamente al pliego de vivienda, se vuelve a repetir lo que vimos anteriormente, ¿ya? Pero aquí es específico, dice, no puede tener, todos los circuitos tienen que estar protegidos con protección diferencial sobrecarga. Pero acá me empieza a establecer condiciones más específicas. Me dice que se debe proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y lavadero. ¿Ya? Me dice, oye, si tú tienes una vivienda, en la cocina y el lavadero tiene que destinar un circuito exclusivo y que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes. ¿Qué pasa si en la cocina tengo horno eléctrico o cocina eléctrico? Tengo que instalar un circuito adicional al anterior, es decir, adicional al de la cocina, específicamente para alimentar estos equipos. Me dice que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes y tiene que ser la potencia de los equipos. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, si yo tengo una cocina y por algún motivo la capacidad, la potencia mínima de mi equipo de la cocina es de 10 amperes, ¿yo puedo instalar 10 amperes? No, porque me dice la norma, tu mínimo es de 16. Si los equipos son de más, tienes que instalar de más. Lo otro que establece es que las conexiones de puesta a tierra de todas las viviendas es el sistema TNS, perdón. Principalmente lo que busca es el sistema de neutralización. Entonces, lo que busca es que esté aterrizado el sistema de neutralización, es el que va a ser permitido en viviendas, ¿ya? No te permite elegir el TT de tener 2 tierras separadas, ¿ya? No te permite elegir otro sistema, el IT, porque el IT es difícil de hacerlo. El IT es uno de los sistemas más seguros,
pero para eso tendrías que tener un transformador, un transformador de aislación. ¿Por qué? Porque nuestras redes están construidas con el sistema TT, por lo tanto es imposible tú tener un sistema IT si tienes redes de esa forma. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que dice que todas las viviendas tienen que ser, su sistema puesta a tierra tiene que ser neutralizado, es decir, con neutralización. Es el sistema, uno de los sistemas más seguros después del IT. ¿Ya? Como les cuento, el IT no se puede implementar en Chile por nuestra red de distribución, solo se puede implementar en instalaciones especiales. Entonces, en una vivienda solo puedo ocupar esto. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me limitan a esto? Porque primero, ocupar tierras separadas, ¿qué es lo que tú tienes que preocupar cuando tienes la instalación de tierras separadas? Es decir, una tierra de protección, una tierra de servicio. Lo que tú tienes que buscar es que al producirse, al estar separadas, no se produzca una falla en una tierra y termine induciendo potencial en la otra. Y para eso yo tengo que tener una separación de las tierras. La separación de esas tierras muchas veces es como 7 veces la diagonal de la malla, o en algunos casos hasta 10 veces la diagonal de la malla, y eso te hace imposible tener la separación menos una vivienda. ¿Ya? Y lo segundo es que, por ejemplo, aquí tenemos un equipo, un horno eléctrico. ¿Qué pasaba con el otro sistema TT? Que las normas internacionales también dicen que los sistemas de puesta a tierra no es lo más seguro porque la puesta a tierra con el tiempo va cambiando su composición. Es decir, tenemos un año seco y acá tenemos varios años secos, por lo tanto la composición de la tierra cuando yo la medí ya no es la misma. Por lo tanto, mi tierra podría tener un valor mucho más alto y en el caso de que se produzca una falla, por ejemplo, en este equipo y yo tuviera tierras separadas, efectivamente el conductor de tierra me va a llevar la corriente a tierra, ¿cierto? Porque se produce una falla de una fase a la estructura metálica, estoy conectado a tierra. Si tuviera un sistema TT, la corriente se va a ir a tierra y va a esperar que la protección del circuito empiece a ver que está circulando mucha corriente y opere. Esa es la forma de operar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una impedancia muy alta de tierra? Esa impedancia me impide que se produzca esa circulación y yo puedo tener este equipo conectado a tierra, puede existir una falla, pero la impedancia de tierra es tan alta que no me permite que circule mucha corriente y la corriente que circula no es capaz de verla la protección. Entonces yo puedo ir a llegar y tocar a ese equipo y electrocutarme. Pero ¿qué pasa con un sistema de neutralización? Como la estructura está conectada a tierra y la tierra está conectada al neutro, es decir, que toda la estructura del equipo está conectada al neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la fase toca el neutro? Genera un cortocircuito franco. Entonces, acá tengo la protección del diferencial, tengo la protección que en el caso que me llegara a fallar el diferencial, me va a tocar la estructura y la estructura me va a generar un cortocircuito franco porque está conectado a neutro. Por eso es uno de los sistemas más seguros y para las viviendas. El más seguro es el IT, como les comenté, pero lo vamos a ver en el otro pliego y vamos a ver por qué es más seguro. Ya, con respecto a las viviendas, ya ahora analizando los temas de los centros de iluminación, también hay exigencias para los centros de iluminación, que dice que todos los centros de iluminación que estén en dormitorios, cocinas, baños, living, comedor y sala de estar, con superficies menores a 10 metros cuadrados, es decir, la superficie del recinto menor a 10 metros cuadrados, voy a tener que tener un centro de iluminación comandado con un interruptor. Los que son superiores a 10 metros cuadrados me pide 2 centros de iluminación y que sean comandados de 2 interruptores distintos. ¿Ya? Esa es la exigencia para iluminación. Con respecto a la determinación de los enchufes, ahora, ¿qué es lo que trae la norma con respecto a los enchufes? ¿Qué me dice? Que en dormitorio, living, comedor, sala de estar, se instalará a lo menos un enchufe doble o triple. Ahora indica que no es simple, es doble o triple por perímetro de cada 8 metros de perímetro. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, 2 metros, 2 metros, 2 metros, cuando se cumpla los 8, cada 8 metros de perímetro, tengo que instalar un enchufe. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de determinar la cantidad de centros en estos lugares. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y la cocina? ¿Por qué me regula esto? Porque para la cocina hay una regulación específica. Ahí no le interesa los metros cuadrados a la norma, sino le interesa la funcionalidad de una cocina, porque independiente de los metros cuadrados de la cocina va a tener hornos, va a tener equipos para cocinar, y hoy día cada vez los usuarios tienen acceso cada vez a elementos electrónicos que se puedan utilizar en las cocinas. Entonces acá lo primero que establecen las cocinas es que se deben instalar un mínimo de 3 enchufes.
Dependiente de los metros cuadrados de la cocina, dice mínimo 3 enchufes que tienen que ser del tipo 10-16 amperes. Los que no conocen, por ejemplo, aquí hay una foto que ustedes las pueden ver, encontrar en internet fácilmente. Si colocan enchufes 10-16 las van a encontrar. Por ejemplo, este módulo que está acá es el módulo normal de 10 amperes. Este módulo que está acá es el 10-16. ¿Por qué? Porque permite conectar una carga de un enchufe de 10 como uno de 16. Esos son, es decir, estos son los enchufes que deben estar en la cocina. ¿Ya? Y en el caso de existir un horno eléctrico o cocina eléctrica, se debe instalar un enchufe adicional para esto. ¿Ya? El enchufe adicional tiene que soportar la potencia del equipo que se va a instalar y no puede ser de 16 amperes. No puede ser inferior a 16 amperes ese enchufe. La potencia, yo para considerar en los cálculos, debo considerar la potencia de los equipos que voy a conectar. Si yo desconozco la potencia, o la potencia, por ejemplo, es inferior a 1500 watts de potencia, yo debo considerar como mínimo 1500. Por ejemplo, si alguien me dijera, no, yo tengo una encimera y esa encimera es de 1000. No, pero usted no puede considerar menos de 1500 para los cálculos. ¿Ah? Casi todas las encimeras son mucho más de 1500 y los hornos también. En el caso que no existan módulos, aquí dice, oye, ¿qué pasa si yo tengo un horno o una encimera de estas de cerámica que hoy día casi consumen 40 amperes? No voy a encontrar un enchufe de 40 amperes. En ese caso, se permite que la conexión sea en forma directa, sin enchufe. Entonces, los casos que por la potencia no puede encontrarse un módulo de enchufe, se tiene que hacer en forma directa. ¿Por qué no se deja que para todo sea en forma directa? Porque muchas veces teníamos los problemas cuando el usuario quería cambiar, hacer mantención o mover sus muebles, no podía sacar el horno, no lo podía sacar. ¿Por qué? Porque la conexión era directa. Y ahí se producían muchamente los problemas porque se tiraban las conexiones, después quedaban esas conexiones sometidas a esfuerzos mecánicos y provocaban problemas de fallas en el futuro. Por eso es cuando tenga que ir con enchufe, tiene que ir. Cuando no, se establece que puede ir en forma directa, pero bajo estas condiciones. Con respecto a la zona de lavado, también se establece una condición que debe a lo menos haber un enchufe triple o doble en esta zona, que debe ser de 10-16. ¿Ya? Esos son los aspectos fundamentales que establece para cómo yo debo ir diseñando mi instalación interior de consumo. Ahora sí, vamos a la zona de baño. ¿Ya? Con respecto a la zona de baño, cuando lean el pliego los va a referenciar a que tienen que ir al pliego 11 porque hay un apartado especial para baño. ¿Ya? Pero ahora quiero que lo veamos acá, las partes principales del tema de baño. Algo general que dice que todos los equipos que estén al exterior tienen que cumplir con su IP, es decir, tienen que ser IP44. Esto aplica para todos los equipos que estén al exterior y que estén bajo techo. Los que estén directos expuestos a la lluvia tienen que ser 54. Eso no es ninguna novedad, y que los equipos que se ocupen o estén expuestos a rayos solares tienen que tener protección para UV para estar en esa condición. Si analizamos el tema de los baños, ¿ya? ¿Qué es lo que van a ver ustedes con respecto a los baños? Van a ver que ahora hay diferentes volúmenes. Acuérdense que antiguamente estaba la zona de la ducha y 60 centímetros y se acabó. Y acá no podía hacer nada y había discusión de lo que pasaba hoy. ¿Qué pasa si tengo un hidromasaje? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me dicen que en estas zonas no puedo tener nada. Hoy día la norma, ¿qué es lo que hace? Establece una tabla. Y una tabla con condiciones para cada uno de estos volúmenes. Y en la tabla le va diciendo qué cosas puede hacer. Por ejemplo, lo que está acá, que es el volumen 1. ¿Ya? Si analizamos el volumen 1, me va diciendo, mira, puede ocupar todo esto IP en esta zona. ¿Ya? También me va diciendo que si yo tengo aparatos en esta zona, tienen que ser alimentados con tensión extra baja. Es decir, que si ese aparato es de corriente alterna, no puede superar los 12 volts. Si ese aparato es de corriente continua, no puede superar los 30 volts. Y de todas formas, tiene que estar protegido por un diferencial de 10 miliamperes. Para otras zonas va estableciendo que pueden ser ya 220 volts, 30 miliamperes los diferenciales. Entonces, según la zona, te establece el IP que tienes que usar y las protecciones que tienes que ocupar. Si aquí hay otras imágenes donde podemos ver que cada zona tiene una distancia y también tiene una altura, ¿ya? Cada una de estas zonas tiene una distancia y una altura, donde es la zona de seguridad, donde se regulan los equipos y que pueden ir. ¿Ya? En qué zonas pueden ir enchufes, en qué zonas pueden ir interruptores,
se establece esa zona. También se considera una zona de seguridad para el lavamanos, para que no pasen estas condiciones. Yo creo que es una broma que anda circulando, pero creo que no pasen estas condiciones, por lo tanto se establece una zona de seguridad en los lavaplatos, o sea, el lavamanos, para que no se coloquen enchufes en esa zona, ¿ya? Eso está regulado en ese pliego. Ahora, si entramos ya netamente a locales comerciales e industriales, esto es algo similar a lo que establecía la norma anterior. Primero se establece que todos deben cumplir con la parte 5.1, que fue la primera parte que revisamos el día de hoy. También establece que cómo se determina la potencia de los locales comerciales. Para eso es necesario establecer los requerimientos de iluminación que deben tener estos locales. ¿Cómo yo determino los niveles de iluminación? Me establece que para eso debo ir y verlo en el pliego 10.1, que en el pliego 10.1 aparece una tabla donde vienen todos los niveles, que es la que está acá. Ustedes aquí van a poder ver esta tabla que está en el pliego, donde van a poder analizar los niveles de iluminación, van a poder ver el deslumbramiento que se permite para cada una de las zonas, el tema de rendimiento de colores, es decir, en esta tabla establece los aspectos de cómo yo debo dimensionar, y aparece un anexo que está basado en esta norma, y están todos los tipos de instalaciones que ustedes se puedan imaginar, están establecidos en este anexo, y ustedes, depende del local, la zona, van a poder sacar la iluminación y cómo hacer los cálculos de iluminación. En el anexo 10.2 establece cómo se debe hacer el diseño, ¿ya? Para eso establece las condiciones y cómo se debe hacer este diseño de iluminación. Y con ese el diseño yo voy a sacar cuáles son la cantidad de centros mínimos que yo debo determinar para los locales comerciales e industriales. Con respecto a los enchufes en estos locales, establece que en los locales comerciales debe haber un enchufe triple cada 15 metros cuadrados. También con un mínimo de 3 enchufes, es decir, que establece que es mínimo de 3 enchufes, pero debe instalarse el mínimo cada 15 metros cuadrados. También para zonas de oficinas que son inferiores a 40 metros cuadrados, debe instalarse un enchufe triple cada 6 metros o fracción. Ya para oficinas que son superiores a 40 metros cuadrados, debe instalarse 5 enchufes hembras triples, y por cada 40 metros cuadrados superiores se deberá instalar 3 enchufes adicionales, ¿ya? Para los locales comerciales e industriales se dice que no se puede ocupar circuitos mixtos, solo pueden ser utilizados circuitos de enchufes y circuitos de iluminación en forma separada, ¿ya? No pueden haber circuitos mixtos. Y algo que se repite para todos, que todos los circuitos de iluminación y enchufes de los locales comerciales o oficinas deben estar protegidos por un diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 mA, y que los circuitos deben estar protegidos para sobrecarga y cortocircuito. Estos son los aspectos principales del pliego número 10 de instalaciones generales. Ahora voy a continuar con el pliego 11. Acuérdense que todas sus preguntas las pueden ir haciendo por el chat, todas las preguntas, las que nosotros no alcancemos a contestar, nos comprometimos a que las vamos a revisar y las vamos a incorporar en el sitio de preguntas frecuentes, para que todos puedan tener acceso a esas preguntas, ¿ya? Por eso es importante que nos hagan las preguntas. Nosotros recibimos alrededor de más de 1000 preguntas por día, por lo tanto es imposible poder responderlas todas, pero sí las estamos analizando. La mayoría las hemos revisado y creemos que varias de ellas son importantes y se van a ir a este sitio donde ustedes las van a poder ver, y no va a quedar solo la respuesta para una persona, sino va a quedar la respuesta para todos en el sitio de preguntas frecuentes de la SEC, ¿ya? Con respecto al pliego 11, este pliego, ¿qué es lo que hace? Es regular las instalaciones especiales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es instalaciones especiales? Primero, no les puedo indicar que hay una referencia con un artículo especial de la norma actual. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que este pliego regula 20 tipos de instalaciones. Algunas efectivamente están en la norma actual, como son los centros asistenciales, pero colocar todo el resto de la instalación era casi imposible porque la mayoría no se encuentra regulada por la norma actual. Por ejemplo, acá tenemos los centros asistenciales, reuniones, recintos educacionales, ambiente húmedo y mojado,
o data center, instalaciones provisionales, instalaciones en lugares públicos, es decir, estas 20 instalaciones ahí tienen tiempo para entretenerse, para leerlas, y la idea que las puedan revisar y leer para que cuando a futuro organicemos otros seminarios de este tipo, podamos entrar y analizar y ver estos temas. La idea también es que en la encuesta ustedes puedan decir, oye, a mí me gustaría que profundizaran en tal tema, porque eso también lo vamos a considerar para futuras presentaciones, ir viendo en qué cosas tenemos que mejorar y en qué cosas tenemos que profundizar. Ya, si hay un tipo de instalaciones que ustedes quieren profundizar, nos indican y a futuro podemos hacer eso o organizar alguna charla específicamente de un pliego, eso se puede hacer a futuro. ¿Ya? Pero ahora que tendrá que explicar estos 20 tipos de instalaciones, me voy a tomar mucho tiempo y yo ya me acostumbro a tomar tiempo, entonces ya va a ser imposible. Vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes de destacar. ¿Ya? Lo primero es centros asistenciales, ¿ya? Y en este voy a tomar un poco más de tiempo del resto, principalmente ¿por qué? Porque aquí hay cambios relevantes. ¿Ya? Primero, establece que todos los centros asistenciales, es decir, todos los hospitales, deben ser diseñados y ejecutados primero cumpliendo con este pliego, pero adicionalmente tienen que cumplir con estas normas. Y aquí cambia el criterio que siempre les comenté de todas las normas anteriores, cuando ustedes veían referencia, eran referencia a equipos, ya donde yo no era necesario que yo me supiera la norma, porque la norma se la tenía que pedir al fabricante del equipo, es decir, hoy un tablero que cumpla con la IS tanto, hoy quiero que el tablero cumpla con la IS, o la protección que cumpla con la IS tanto, o la canalización que cumpla con esto, yo pedía el producto. Ya, por lo tanto, ¿a quién le debía exigir ese? Al vendedor, al que me está vendiendo. Oye, véndeme un conductor que cumpla con estas características. ¿Ya? Entonces, acá lo que establece es una norma, pero de instalación. Ya, este es el primer cambio que ustedes van a ver y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué una norma de instalación? Porque se considera que las personas que diseñan hospitales son personas que tienen una especialidad en este tema. No es algo que aplique al resto del 100% de los instaladores, por lo tanto, o de los ingenieros que trabajan en esto, son ingenieros específicos que trabajan en esto y a ellos se les exige que sí, efectivamente, tienen que trabajar con estas normas. Él tiene que elegir una de estas dos normas. Por ejemplo, la NFPA 99 es conocido como el libro blanco. El libro blanco es una norma que es más de 500 hojas. Colocar esto era mucho más grande que todo el pliego. Entonces, como son instalaciones especiales, se considera que los profesionales que trabajan acá pueden ir a la superintendencia y podrán consultar estas normas, porque estarán a disposición en las oficinas de la SEC para que puedan ser consultadas. Entonces acá el instalador tiene que elegir, o el ingeniero tiene que elegir una de estas normas y acompañar el diseño basado en estas normas. El pliego establece las condiciones generales para que yo pueda implementar cualquiera de las normas que están ahí. Lo primero que establece también que el diseño y construcción de este tipo de instalaciones solo puede ser realizado por instaladores clase A o B. ¿No? Acuérdense que depende si hay media tensión, ya solo la. Entonces, si entramos directamente a las disposiciones generales, ¿qué es lo que hace este pliego o esta norma? Lo primero que hace es agrupar los tipos de recinto según las condiciones que requiere por la continuidad del servicio y que están directamente relacionados con la sobrevivencia del paciente. Es decir, que todo agrupo los recintos de acuerdo a que si me falla el suministro, se me puede morir o no el paciente, y esas son las condiciones. Entonces, el primero que establece el grupo cero. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando Giselle presentó la semana pasada, o sea, el martes presentó el pliego el número 8, donde venían los grupos de emergencia, respaldo, ahí van a ver ustedes que esos grupos están relacionados con estos grupos. Es decir, que los equipos, por ejemplo, que en ese pliego establece que son capacitados para funcionar el grupo cero, son ciertos grupos, los grupos electrógenos, y ahí ustedes van a poder, ya, pero ¿qué equipos tengo que tener para alimentar estos grupos? Tienen que irse al pliego 8 y ahí ustedes van a poder saber cuáles son los equipos que están adecuados para alimentar estos recintos. Pero acá lo primero que hace, ¿cuál es el grupo cero? Este grupo se encuentra en equipos y servicios imprescindibles para el funcionamiento del hospital, pero cuya interrupción no afecta directamente al paciente. Es decir, que si se corta el suministro no se me muere el paciente. ¿Cuáles son estas? La zona de refrigeradores de sangre, ascensores, iluminación exterior, casinos, oficinas administrativas, que son importantes para que funcione el hospital.
pero no van a afectar la vida del paciente. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo son aquellos grupos que no toleran interrupciones mayores a 15 segundos, son tratamientos invasivos sobre el paciente, pero que no ve afectada la vida del paciente, que la vida del paciente no corre peligro. Por ejemplo, los servicios de urgencia, principalmente las bombas de vacío centrales, radiocomunicación, el sistema de llamado de la enfermera, todos estos son los temas que se establecen en este grupo. Es decir, que este grupo tolera interrupciones, sí, pero que no pueden ser mayores a 15 segundos. ¿Ya? Y que esta interrupción no va a afectar directamente la vida del paciente. Después tengo el grupo 2, donde ya aquí efectivamente entra en una zona crítica porque la interrupción del suministro, en cualquier, sea un segundo o no, me afecta directamente la vida del paciente. Por ejemplo, la sala de operación, pues si estamos operando a alguien y en ese momento se opera el diferencial y queda sin suministro, ¿qué es más importante, la falla del diferencial o que se muera el paciente? En estos casos, dice, mira, todos estos recintos, unidades coronarias, sala de parto, pabellones de cirugía, quirófanos, todos estos lugares son clasificados como grupo 2. Entonces, lo primero que hace la norma es separar los grupos, decir, mira, todas estas zonas, aquí tú no puedes tolerar interrupción. Después de tolerar interrupciones, la norma se va a los sistemas de puesta a tierra y te dice, ya, mira, en estas zonas, en estos grupos, el 0 y el 1, puedes usar sistema TN, es decir, de neutralización, pues siempre va a estar asociado a un diferencial, el diferencial que te permite solo el tipo A, para no generar fallas interspectivas, como son los diferenciales tipo AC, te generan fallas interspectivas porque solo admiten cargas lineales los otros tipos de diferenciales. Y hoy día sabemos que siempre en estos tipos de recintos hay diferentes equipos electrónicos. Ya, por lo tanto, usted puede usar ese sí, pero solo lo puede usar en grupos 0 y 1. El sistema TT también lo puede usar 0 y 1 en 1. ¿Y qué pasa con el grupo 2? Me dice que en el grupo 2 solo puede ocupar el sistema IT, ¿ya? Porque el sistema IT es considerado uno de los sistemas más seguros para el tema de interrupción de suministro. ¿Por qué? Y de seguridad. ¿Por qué el sistema es seguro? Porque se aísla de tierra. Es decir, hay una impedancia con respecto a tierra, lo que hace que no exista una circulación de corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos sistemas? Lo que yo hago es medir en la impedancia. Y la impedancia, cuando me empieza a bajar la impedancia, me viene a decir, ojo, que puede existir que la impedancia te baje tanto que en un minuto va a circular corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que la norma establece? Establece que en estos sistemas IT siempre debe ir acompañado por un monitor de aislamiento, un vigilante de aislamiento. ¿Por qué? Porque el vigilante de aislamiento te permite todas estas condiciones que ustedes van a ver acá abajo. Primero, te permite monitorear el aislamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, en un pabellón se empieza a perder el aislamiento y te empieza a bajar ciertas zonas, ¿qué va a hacer esto? La norma dice que estos sistemas IT tienen que tener una alarma acústica visible. ¿Qué es lo que va a hacer en funcionamiento normal? Va a estar la luz verde. Cuando baje el aislamiento de cierto parámetro, va a estar la luz amarilla. ¿Ya? Y ¿qué me viene a decir? Ojo, si yo no hago mantenimiento, si yo no me preocupo de ver qué es lo que está pasando con el aislamiento, en la futura operación que tenga, posiblemente ese equipo falle. Entonces, te da la oportunidad de ver que algo que está pasando, tú lo puedes normalizar y regularizar. Y no es como el uso del diferencial, que hubo la fuga y operó al tiro el diferencial. Por eso no se puede ocupar un sistema diferencial acá y se ocupa principalmente un monitor de corriente, un monitor de aislamiento. ¿Ya? Ahí están todas las condiciones técnicas que se piden. No voy a entrar en esos detalles. El otro tema viene con las salas de operación. Ya vimos que las salas de operación eran el grupo 2, por lo tanto, la norma, ¿cómo logramos un sistema IT? Primero tenemos que aislarlos del sistema que tenemos, porque el sistema de la red de distribución en Chile es un sistema TT. Ya acuérdense, en el transformador se baja, se instala la tierra de protección y 200 metros más allá o en el poste que sigue instalo la tierra de servicio. ¿Ya? Ese es un sistema TT. ¿Ya? Entonces, ¿cómo genero mi sistema IT? Lo tengo que hacer con un transformador de aislamiento. ¿Ya? Con relación 1 a 1. Entonces, la norma para la sala de operación que tengo que tener estos sistemas regula los transformadores que son de sistema médico, establece esa norma IEC, que yo cuando compro el transformador tengo que, si se dan cuenta, esta norma IEC es distinta a la anterior, porque esta es del producto, netamente del transformador.
En cambio, la NFPA sigue siendo la misma porque los productos americanos yo los tengo que pedir con relación a esa norma. ¿Ya? Entonces aquí efectivamente yo tengo que preocuparme de que el equipo que voy a comprar cumpla con estas normas. No necesito saber el detalle de lo que le exige. ¿Ya? Pero aquí viene, primero, estos transformadores se tienen que ubicar siempre fuera del recinto médico, es decir, fuera de la sala de operación. Solo la norma americana permite que estén dentro. Por lo tanto, en el caso que usted use la norma americana, deberá cumplir con los requisitos del armario, es decir, el gabinete donde van estos transformadores, la norma NFPA, cuando permite que estén dentro de la sala, le establece una serie de condiciones para ese armario. Es decir, yo acá podría, ustedes me podrían hacer la pregunta, ¿yo podría ocupar la norma IEC y ubicarla en el interior? Sí, porque el pliego te lo permite. Pero cuando yo vaya a ocupar el armario que voy a utilizar para montar esos transformadores, ese armario va a tener que cumplir netamente con esa NFPA. Independiente que usted esté ocupando la IEC, ahí le estamos diciendo que el envolvente, la caja que usted va a tener que comprar, tiene que cumplir con esas condiciones. Establece una distancia máxima entre el transformador y los equipos médicos, que no pueden ser 25 metros. Establece la fuga de estos transformadores, que no puede ser superior a 5 mA. Establece las potencias mínimas y máximas, es decir, no se permite, por ejemplo, tener un transformador de 20 kVA, ¿ya? Porque la idea es que tú tengas transformadores de esta capacidad, porque si necesitas más potencia, vas a necesitar más transformadores. Con el caso de que falle uno, no te va a fallar todo el recinto. Se establece que el mínimo tiene que haber un transformador por sala, es decir, yo no podría tener un transformador que alimente varias salas, ¿no? Es uno por sala. En el caso de que el recinto de operación use sistemas de anestesia que produzcan gases inflamables, eso deberá cumplir con lo establecido en el RIC 12, que es el que vamos a ver en la última parte de esta presentación, que lo va a presentar Javier, y deberá cumplir con esa norma. Los sistemas de llamado a emergencia, todos estos son los equipos que establecen requisitos para todo este tipo de instalaciones, ¿ya? Para las canalizaciones, enchufes, se establecen condiciones en la norma, no los voy a leer específicamente porque son requisitos técnicos, se los dejo para que ustedes los puedan analizar cuando revisen este pliego. ¿Qué es lo otro importante? Que a diferencia, se van a fijar de todos los otros pliegos, este pliego en sí establece que deben haber verificaciones iniciales. Vamos a ver que para el resto de los pliegos, donde están reguladas las verificaciones iniciales son en los últimos pliegos de esta norma, que es en el pliego de puesta en servicio. Ahí vamos a ver cómo se hace la verificación inicial o periódica de las instalaciones. Pero sin embargo, para hospitales, dado la importancia que tiene este tipo de instalaciones, en este mismo pliego se establece cómo se deben hacer las verificaciones iniciales. La verificación inicial es la primera que tiene que hacer el instalador o el ejecutador de la instalación, es la primera que tiene que hacer cuando lo va a entregar en puesta en servicio. Es decir, yo antes de poner en servicio tengo que hacer todas estas pruebas. La norma define cada una de las pruebas. Es decir, se deben primero pruebas de funcionamiento integral desde todos los dispositivos de medición de aislamiento. Todos los dispositivos de medición de aislamiento tienen que verificarse, verse si funciona la alarma acústica y visual. Tiene que haber una verificación del sistema equipotencial. Tiene que haber un requerimiento de los circuitos de iluminación de emergencia, ver la integridad, si están funcionando los circuitos de emergencia. También debe haber una medición de corriente fuga de los circuitos secundarios de los transformadores de aislamiento. Debe haber una verificación matemática de la selectividad de las fuentes de alimentación, es decir, que yo compruebe que las cargas que voy a conectar efectivamente cumplen con que el equipo que puse de respaldo cumple con ese requerimiento de potencia. Es decir, si tengo cargas de 20 kilowatts, mi equipo también es capaz de generar 20 kilowatts. ¿Ya? Eso son lo que se pide. También se pide ver todas las protecciones, las medidas de protección que se establecieron para los grupos 1 y 2. Se tienen que verificar este sistema de protección. Y ya también establece pruebas periódicas que tiene que hacer el propietario de estas instalaciones, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, la importancia de estas instalaciones establecen cuáles son las funciones, las pruebas iniciales y las periódicas que son responsabilidad del propietario de estas instalaciones. Tiene que hacer el funcionamiento de los dispositivos de conmutación cada 12 meses, funcionamiento del dispositivo de monitor de aislamiento, cada 12 meses tiene que probarlo, tiene que hacer un chequeo visual de la configuración de las protecciones cada 12 meses,
tiene que hacer una medición y verificación del sistema de puesta a tierra y equipotencial cada 36 meses. Tiene que verificar las conexiones equipotenciales de sus instalaciones cada 36 meses. También hay pruebas mensuales que debería hacer en este tipo de recinto. Estas pruebas mensuales son principalmente con los sistemas de respaldo. No queremos que pase como esa noticia que salió que hubo una falla en un hospital y necesitaban que entrara el grupo de emergencia y finalmente no pudo entrar. ¿Ya? Entonces, por eso acá se tienen que hacer pruebas periódicas de estos sistemas, es decir, se pueden verificar mensuales, es decir, se tienen que verificar los circuitos y servicios de respaldo, es decir, las baterías de funcionamiento. Acuérdense que las baterías son para el grupo cero, que no aceptan interrupciones. Después también los circuitos de respaldo que estén relacionados con motores de combustión, es decir, los grupos electrógenos. También se tiene que probar el funcionamiento por lo menos una vez al mes. Se tiene que revisar, por ejemplo, el respaldo de las baterías, la prueba de capacidad, es decir, que las baterías sigan entregando la capacidad que yo necesito. También los motores de combustión tienen que probarse por lo menos 60 minutos. Tienen que hacerse pruebas con el traspaso de carga y las pruebas de traspaso de carga, para que sea considerada, dice que mínimo tiene que ser el 50 al 100% de la carga en traspaso, de la carga nominal. También, siguiendo con las pruebas periódicas que tienen que hacer, ahí tiene que medir la corriente de fuga de los transformadores de aislamiento cada 36 meses, tiene que ver los tiempos de operación y disparo del diferencial, eso se hace cada 12 meses. ¿Ya? Esas son las principales condiciones que se establecen para los recintos médicos. ¿Ya? Dado la importancia que tienen estos recintos, requieren un seguimiento y funcionamiento distinto a la instalación normal. Por eso el pliego regula tanto las verificaciones periódicas como las iniciales que deben tener todos estos tipos de recintos. ¿Ya? Con temas de recintos educacionales, se regulan principalmente las salas cunas, jardines infantiles, colegios, liceos, institutos, universidades y similares. ¿Ya? Se establece que todos estos son locales de reunión de personas. Se establece la cantidad de enchufes mínimos, 3 enchufes mínimos, por ejemplo, para educación básica y media, 2 para párvulo. La altura mínima de los enchufes de párvulo es de 1,5 metros desde el piso. Los circuitos tienen que tener diferenciales, tanto alumbrado como enchufe. En otro tipo de recinto se exige un enchufe cada 15 metros de superficie. Cuando nos referimos a otros recintos, son recintos que se utilicen, así como oficina, ese tipo. No estamos pensando en un pasillo. ¿Ya? También se aceptan ni tampoco en un gimnasio abierto donde no es un recinto. La norma establece que son lugares que se utilizan para trabajar. ¿Ya? También se aceptan salas de clase, que existan los tableros en salas de clase. Antiguamente no se permitía que existieran los tableros. Hoy día puede existir los tableros en salas de clase, sí, pero solo puede alimentar exclusivamente la sala de clase. Es decir, que yo puedo tener una sala de clase con su propio tablero pero no con ese tablero alimentar 2 salas de clase. ¿Ya? Si van en la sala de clase, solo por sala, y tiene que tener llave el tablero. ¿Ya? Se exigen los niveles de iluminación, que eso está en la tabla exigido. En ambientes mojados, esto es algo nuevo que se regula, principalmente lo que se regula el uso del diferencial. También se consideran cuáles son los lugares que vamos a considerar con lugares emplazados en zonas mojadas, que son la lavandería, tintorería y lugares que se encuentran a la intemperie van a ser considerados lugares mojados. ¿Cuál es la exigencia principal para esto? El uso del diferencial y el tema que usen equipos con el IP adecuado. En síntesis, eso no es nada nuevo. Con respecto a otras zonas, a instalaciones, por ejemplo, que se encuentren en piscina y fuentes de agua, la norma que lo que hace acá es algo nuevo que establece las zonas. Por ejemplo, esta es una piscina y yo acá tengo la zona 0, donde tengo el agua, todo esto va a ser zona 0, después tengo la zona 1 en la parte superior y después al lado tengo la parte 2, la zona 2. ¿Y qué es lo que hace la norma para cada una de estas zonas? Esta es una vista superior, donde tengo la zona 0, tengo la zona 1, la zona 2. ¿Qué es lo que hace la norma para cada una de estas zonas? Establecer los requisitos que se deben cumplir por zona. ¿Ya? Esta es una fuente de agua, donde está la zona 0 y ahí cada una de las zonas que están establecidas las podemos ver acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la norma? En síntesis, por cada una de las zonas, dice ya en la zona 0, si usted quiere instalar equipos, tienen que ser IP8. ¿Ya? Es decir, tienen que ser para que estén sumergidos.
En la zona 1 tiene que ser IP5, y en la zona que en piscina, en cual estén cerradas y no estén expuestas, que cuando se limpia la piscina le llegue un chorro de agua, en esas piscinas puede ser un IP4, ¿ya? En la zona 2 puede ser un IP2 cuando está al interior y IP4 cuando se encuentra al exterior principalmente. Pero si hay peligro de chorro de agua, tiene que ser un IP5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que establece? Son las condiciones que más la norma establece primero que en las zonas 0 y 1 no pueden haber interruptores ni enchufes. ¿Ya? En esas zonas no pueden ubicarse ni interruptores, ni enchufes, ni programadores. Lo otro establece que las luminarias para el uso de agua, si usted quiere ser una luminaria sumergida en la piscina, todo tiene que cumplir con esa norma IS. Actualmente no existe un protocolo de la SEC obligatorio que se certifique. En el caso que exista la certificación obligatoria de la SEC, acuérdense que los protocolos de que obligan a la certificación es el Ministerio de Energía quien emite cuáles son los aparatos que están obligados a certificarse. Una vez que están obligados, la SEC emite un protocolo y se crean estos sellos SEC de los equipos autorizados. Actualmente no existe la obligación para que estas luminarias sean certificadas, por lo tanto lo que yo debo exigir es que cumplan con esa norma IS. ¿Ya? Con respecto a estos recintos, se tiene que siempre usar tensiones extra bajas, es decir, que no permite que las luminarias sean de 220 volts, tienen que ser luminarias de 24 volts en corriente alterna o 60 volts en corriente continua. Está prohibido utilizar canalizaciones como en este tipo de zonas, bandejas, escalerillas similares que puedan tener agua, es decir, que cualquier canalización que no cumpla con el IP no se puede utilizar. Dentro de la piscina no puede haber canalizaciones, es decir, canalizaciones que estén en la zona 0, en el interior de la piscina. Fuera, embutidas, pueden ir. ¿Ya? Ahora, con respecto a las instalaciones de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles, todo esto, hay un pliego específico que regula esto. ¿Ya? Por lo tanto, los que ven este tipo de instalaciones se van específicamente a este apartado de la norma, en el pliego 11, si no me equivoco, el número 8, y ustedes pueden ver cómo los aspectos que regulan. Acá se regulan temas de conductores, canalizaciones, protecciones, cuándo debe ir la protección, principalmente se regulan todos los aspectos técnicos. Con data center también existe un apartado especial para regular los data centers. ¿Qué es lo nuevo en data center? Porque esto no existía. Primero dice que el diseño de la instalación de data center tiene que cumplir con esa norma ANSI. ¿Ya? Entonces aquí hay una norma explícita para el diseño. Adicional, acuérdense que había una norma explícita para los hospitales. Para data center, considerado que es una instalación muy particular, también existe una norma específica para diseñar la instalación de data center. En esta norma se establecen condiciones generales, como por ejemplo que pueden usarse conductores multiconductor, que todos los conductores que se utilicen tienen que ser libres de halógeno, no propagadora de la llama, autoextinguiente. También se establece que las protecciones diferenciales que van a ocupar este tipo de instalaciones solo pueden ser tipo A o tipo B. O monitor de corriente residual. En el caso que para el data center sea crucial que no existan cortes de suministro, él tiene que ocupar el monitor de aislamiento, es decir, podría ocupar un sistema IT para utilizar este sistema cuando ellos consideren que es vital para su funcionamiento no tener corte de suministro. También se exige para este tipo de instalaciones protecciones de sobretensión transitoria y permanente, obligatorias, y se establece que estas instalaciones tienen que estar protegidas con un dispositivo de detección de arco. ¿Ya? Acuérdense que ese es el dispositivo de protección con mayor nivel de seguridad, porque ¿qué es lo que hace ese dispositivo? Es ver cuando se está produciendo un arco, esa diferencia de las protecciones que tenemos que cuando se genera un cortocircuito operan. Acá la detección de arco, por ejemplo, funciona cuando yo tengo un mal contacto y se empieza a producir un calentamiento en ese punto caliente. Ese calentamiento empieza a generar arcos y esa detección de arcos la detecta esta protección e impide que se genere el arco, la chispa o la llama. Por eso esa detección de arco también, cuando revisamos el pliego de empalme, era exigido también en ciertas instalaciones críticas, como por ejemplo las instalaciones de edificio en altura, centros comerciales, aeropuertos o todas las instalaciones que son clasificadas como riesgo de explosión. ¿Ya? Es decir, todas las que vamos a ver posteriormente, Javier les va a presentar, en el pliego de tablero establece que todos los circuitos que pertenezcan a una instalación con riesgo de explosión tienen que tener un dispositivo de detección de arco, independiente que ocupen la norma IDC o una FBA,
porque ahí van a ver que existen también dos estándares. Tiene que utilizar una detección de arco porque la detección de arco impide que se genere la falla e impide que se genere este arco eléctrico. Es una de las protecciones más seguras. También establece que el sistema de puesta a tierra de data center tiene que cumplir específicamente con esta norma. Aquí se separa de lo que hoy día tenemos en el pliego porque le dicen, no, usted aparte de cumplir con las tensiones de seguridad que establece el pliego actual, de esta norma tiene que cumplir con el diseño de la puesta a tierra, tiene que cumplir con estas normas ANSI, que son americanas, o la norma UNE, que corresponde a una norma IS. ¿Ya? Con respecto a instalaciones de cerco, eso antes estaba separado en una norma independiente que tenía la SEC muy antigua, que estaba vigente. Hoy día se incorpora en este pliego y se establece la altura en que se instalan los cercos, las protecciones físicas que tienen que ir, cómo tiene que ir las puertas a tierra, todos esos aspectos se regulan acá. El cartel de peligro, cómo tienen que ser las condiciones, todo eso está regulado en un apartado especial de este pliego. También se establece lo que son las construcciones prefabricadas, el alcance, exigencias generales y protecciones para este tipo de instalación. También se regulan lo que son las instalaciones de faenas mineras, donde se regulan las exigencias generales, sistema puesta a tierra y requisitos para los equipos que tienen que tener estas faenas mineras. ¿Ya? Con respecto a las instalaciones provisionales, que son instalaciones de faena, ¿qué es lo que se cambia? Que antiguamente decía que estas faenas podían declararse por un periodo inferior a 11 meses. Hoy día se cambia a 18 meses y con renovación única. Un edificio se demora 18 meses en construirse tiempo promedio, ¿no? Y se puede renovar por única vez. ¿Qué es lo que permite esto? Que antiguamente las empresas distribuidoras decían que como al ser menos de 12 meses, 11 meses, ellos podían, cuando te cobraban la tarifa del empalme provisorio, te decían no, porque como no es una tarifa regulada, te imponían la tarifa, por ejemplo, BT2, que tenías que tú tener. Hoy día, al tú tener una instalación mayor a 12 meses, tú puedes optar a cualquiera de las tarifas que están en el pliego tarifario y no imponerte una tarifa que sea que la BT2 que imponían ciertas distribuidoras. ¿Ya? Entonces, con eso cambia para las construcciones que pueden pedir un periodo más de 11 meses. Se establece que todos los equipos que se instalen en estas faenas tienen que ser IP45. Es un requisito que todos los tableros tienen que tener una parada de emergencia, todos los tableros móviles tienen que haber todo diferencial. Cuando son circuitos hasta 32 amperes, el diferencial de 30 miliamperes, para circuitos sobre 32 amperes, el diferencial tiene que ser al máximo de 300 miliamperes. Ya tienen que haber sistemas de enclavamiento para poder enclavar cuando se está haciendo mantenimiento o se está trabajando. Bueno, hoy los tableros tienen que estar cerrados con llave. También se regulan todas las instalaciones de carnavales, circos, ferias, eventos masivos. También se regula todo lo que es el tema de instalaciones de teatro, ¿cuánto se llama? De, de temas de cine, de televisión, estudios de televisión y lugares similares. ¿Ya? Para eso principalmente establece que el diseño tiene que cumplir con estas normas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de instalación, le dice, mira, para este corresponde esta norma IEC o esta norma IEC según si corresponde a un cine, un teatro, tiene que cumplir con estos requisitos de seguridad que establece. Se establece el uso de protección diferencial y detección de falla de arco. ¿Ya? ¿Por qué es detección de falla de arco? Porque es obligatorio, por ejemplo, para los lugares como cines, teatros, donde hay gran cantidad de personas, es obligatorio que impedir que se genere un incendio o una falla a través de estos sistemas de protección de detección de arco se hacen obligatorios para este tipo de instalaciones. Ya se regulan cuáles son los conductores, acuérdense que van a ser considerados locales de reunión de personas por la cantidad de personas, todos estos cines, teatros, las canalizaciones también tienen que cumplir con ese requisito y los tableros también. ¿Ya? Con respecto a lugares públicos, ¿qué es lo que se establece? Que todos los lugares públicos se establecen las condiciones de todos los equipos que se utilicen o artefactos que se usen en lugares públicos. Se establece la tensión de seguridad que se regula. Dice, en todos los lugares públicos, la alimentación de máquinas, artefactos con tensión de alimentación superior a 24 volts. ¿Por qué se quiere dejar claro 24 volts? Porque acuérdense que es el voltaje de seguridad.
cualquier equipo que sea un voltaje menor no va a provocar daño ni ningún problema en las personas en el caso que falle. Por eso es que se regula que todos los equipos que estén en lugares públicos, pero cuya tensión de funcionamiento sea superior a 24 volts, por lo tanto esa tensión pone en peligro a las personas y por lo tanto tienen que cumplir con todas las condiciones que se establecen. Hay condiciones, por ejemplo, esto aplica a toda la alimentación, por ejemplo, de portones, chapa eléctrica, iluminación de fachada o iluminación de exterior, alumbrados públicos que estén en este tipo de lugares, se tienen que hacer todo uso diferencial, 300 mA. Podrán usar diferenciales superior a 300 mA en aquellas instalaciones que exista fuga, aquí son superiores a 22 mA, me faltó la palabra. Ahí se pueden usar protecciones superiores a 30 mA. Se establece el IP 54 y el IK 04 para los equipos que estén en estas condiciones, ¿ya? Con respecto a las exigencias para alumbrado público, se regula especialmente todo lo que son los alumbrados públicos que están apoyados en postes de empresas distribuidoras, es decir, todos los alumbrados públicos que se apoyan en los postes que son de la red de distribución. También se establecen exigencias para las instalaciones de alumbrado subterráneo, de alumbrado público, cómo se deben hacer estas instalaciones de alumbrado público. Existe principalmente un capítulo que regula cómo se deben hacer esto y también las exigencias para portón y chapa eléctrica que tienen vía pública, que tienen que estar siempre asociados a un protector diferencial, que eso es lo principal. Con respecto a alumbrado de paletas publicitarias, también hay un apartado especialmente donde se regulan todos los aspectos específicos de estas instalaciones. También instalaciones de centros deportivos, se establecen exigencias generales, las disposiciones, instalación de los equipos, o luminarias y generadores que deben tener este tipo de recinto. Y finalmente, este pliego regula todo lo que es domótica, que acá, ¿qué es lo importante, por ejemplo, de este pliego? Que me acuerdo que yo lo presenté cuando hablamos del pliego de conductor y canalizaciones, hablaba que las canalizaciones pueden tener, en la misma canalización puede ir la canalización del circuito y adicionalmente el sistema de comunicación. Eso finalmente quedó en este pliego. En este pliego ustedes van a poder encontrar ese apartado donde dice que yo en un mismo ducto puedo llevar lo que es la canalización del circuito y aparte puedo llevar la comunicación, porque ese era uno de los problemas que impedía el desarrollo de la domótica. Cuando tú tenías instalaciones existentes, querías aplicar domótica y te encontrabas que la instalación estaba hecha y no podías pasar los sistemas de comunicación. Acuérdense que todos estos sistemas funcionan con sensores. Entonces yo no podía comandar el sensor porque no podía ocupar la misma tubería, ¿ya? Entonces acá, como la tubería, el sistema de control forma parte del mismo circuito, te dice, usted lo puede ocupar, la única condición es que el conductor de comunicación tiene que tener el mismo nivel de aislamiento del conductor de fuerza o de fase. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en el caso de que pierda aislación el otro conductor no se induzca tensión o tengan problemas con ese tipo de condiciones. ¿Ya? Esos son todos los tipos de instalaciones especiales. Con eso termino y te doy el pase de María Isabel. Agradecemos a Julio las presentaciones efectuadas el día de hoy y a continuación los invitamos a tomar un break de 10 minutos. Durante este break quedará un video informativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.